Bueno, buenas tardes. Hoy es viernes 5 de junio y voy a dejar disponible la segunda clase de las 4 de la unidad de feromonas, otra vez con un poco de retraso e intentaré ponerme al día la semana que viene, esperemos. Este, Espero que hayan podido seguir la clase anterior, aunque es bastante larga, que la hayan podido acompañar quizás en varias etapas. Esta va a ser un poco más corta y espero que en general el tema de feromonas les resulte interesante. En la clase pasada hicimos un repaso de conceptos, de definiciones, de tipos de feromona, eh, bueno, varios conceptos generales. Algunos de ellos ya los habían visto en la primera clase que dio Carmen de introducción al curso. El resto de esa primera clase le dedicamos un buen rato a hablar y mostrar algunos ejemplos de funciones de feromonas en insectos, distintas funciones, tanto vinculadas a aspectos reproductivos como vinculados a, a aspectos más de aprovechamiento de recursos. En la clase de hoy vamos a dedicarnos a hablar bastante más de feromonas de lepidópteros, que son las que más se conocen y las que más se han trabajado, en aspectos de la química, de la biosíntesis y de la recepción. Eh, a partir de ahora voy a apagar la cámara para que no quede tan grande el archivo y bueno, esperemos que puedan acompañar la clase y que les guste. Bien, bueno, la mayoría de nosotros somos químicos y entonces tenemos en general la tendencia a priorizar eh, todo lo que tiene que ver justamente con la química en todos los procesos y en un proceso de comunicación química, evidentemente nosotros lo vemos muy probablemente desde un foco de la señal química, es decir, el compuesto. ¿Qué compuesto es? Sus características estructurales, cómo se puede sintetizar. La señal química también puede estudiarse o de alguna manera concebirse desde un foco más biológico, por ejemplo, desde un foco más evolutivo. Eh, Luego de que se publicó la primer feromona, la estructura química, la síntesis de la primer feromona, como ya hablamos más de una vez, en las siguientes décadas hubo una explosión de esta área de química de feromonas de insectos. Básicamente había una perspectiva eh, muy importante de que iba a ser realmente una solución mágica para el manejo de plagas agrícolas. Y bueno, entonces en esos años hubo muchísimos avances en la identificación de feromonas, en la síntesis de feromonas y bueno, y en su evaluación de campo como potenciales eh, estrategias para manejo de plagas. A través del tiempo, eh, o sea, mucho de este trabajo fue llevado adelante por químicos. Ecología química, como ya hemos hablado muchas veces, es un área interdisciplinaria que depende de la concurrencia de muchas expertices, para decirlo de alguna manera. Y bueno, en realidad lo que fue ocurriendo con el tiempo es que el proceso de comunicación, que incluye el emisor, el receptor y la señal, pasó a ser un foco de estudio más en sí mismo, más que solamente la señal. Y de hecho, si uno mira en los últimos tiempos, eh, quizás desde el lado del emisor y sobre todo desde el lado del receptor es donde está realmente avanzando la frontera del conocimiento en muchos de los aspectos vinculados a la investigación en feromonas. Pero en realidad los tres temas de estudio son igualmente importantes. Y en la clase de hoy vamos a tratar de hablar un poco de los tres. Entonces, en en los primeros tiempos, entonces, como decíamos, la señal fue el foco de estudio y en particular su uso en control de plagas, que vamos a hablar en la clase que viene, cómo se puede
ubicar y dispensar desde dispensadores, toda la parte bien aplicada y tecnológica del trabajo en feromonas. El emisor y el receptor eran temas más secundarios. Luego se empezó a estudiar, bueno, qué ocurre del lado del emisor y del lado del receptor en muchos órdenes o desde muchas disciplinas diferentes. Y acá de vuelta es como vemos que la ecología química es un área que requiere de la concurrencia no solamente de químicos y entomólogos, sino también hay gente que trabaja aspectos evolutivos, pero hay gente que trabaja aspectos más genómicos, comportamiento, hay neurobiólogos que trabajan de alguna manera en aspectos de ecología química. O sea, muchas disciplinas distintas para estudiar un mismo fenómeno desde diferentes ángulos o abordajes. Hoy por hoy, entonces, habiendo visto que la señal, o sea, el compuesto químico en sí mismo, sí tiene cierta aplicabilidad al manejo de plagas, pero que también tiene algunos problemas en algunos casos en donde no resulta tan eficiente, bueno, muchos grupos de investigación se han dedicado a tratar de explorar otras formas de ver este proceso de comunicación y de buscar alternativas, pongámosle quizás a la creación de hembras que no puedan emitir feromonas o machos que no puedan recepcionar feromonas, y en particular con un poco o de alguna manera de alterar este proceso de comunicación, no desde el lado de la señal, sino desde el lado de la emisión o desde el lado de la recepción. Volviendo a la señal y a los aspectos químicos, bueno, ya un poco conversamos sobre esto en la clase anterior. La química, no se puede hablar de química de feromonas en forma genérica porque en realidad el concepto de feromonas tiene más que ver con el concepto de señal intraespecífica, pero la química puede tener una enorme diversidad en diferentes grupos de insectos o en diferentes grupos de organismos en general. Que sea volátil y no polar o que sea polar y no volátil dependerá de cuál es el entorno, la vía de comunicación, que puede ser por aire o por agua en diferentes organismos, me refiero. Entonces no es que podamos hablar de una característica química general. Sí podemos hablar de una característica química general en feromonas de lepidópteros, que son, otra vez, por lejos, las más estudiadas y las más conocidas. Y esa generalización que podemos decir está mostrada en este compuesto que vuelve a ser el bombicol, primera feromona reportada, que es un compuesto alifático, de cadena larga, no ramificado, con insaturaciones, claramente derivado de ácidos grasos. Ya hablamos un poco de esta nomenclatura, un poco resumida, o no del todo correcta, pero sí muy práctica y utilizada en el campo de las feromonas. Entonces, en lepidópteros sí podemos hablar de algunas generalidades como un largo de cadena, por ejemplo entre 12 y 18 átomos de carbono, mayormente átomos de carbono pares, y esto, si ustedes lo piensan desde el punto de vista de la biosíntesis de ácidos grasos, tiene sentido porque la biosíntesis de ácidos grasos, como vamos a ver enseguida, ocurre a partir de unidades de acetato, o sea, unidades de A2 carbonos. Pero sin embargo hay un tipo de feromona que vamos a ver ahora nomás, que se conocen en general como feromonas de tipo 2, que tienen átomos de carbono impares. Vamos a volver a esto enseguida. En general son ramificadas, no ramificadas, pero en algunos casos pueden aparecer feromonas ramificadas. Suelen tener insaturaciones, más que nada doble enlace, aunque aparece también en el triple enlace, sobre todo una y dos insaturaciones, que en algunos casos, en particular feromonas de tipo 2, pueden aparecer muchas más, 3 a 4 insaturaciones. Pueden estar ubicadas en cualquier lugar de la cadena y son tanto Z como E, pero un poco mayormente Z que E. Estos dobles enlaces pueden ser conjugados, como aparece aquí, o pueden ser no conjugados, o pueden ser homoconjugados. No hay realmente una generalización posible en ese aspecto.
Y luego tenemos, aparte de una larga cadena, una funcionalización en el carbono 1, que claramente va a definir, bueno, por ejemplo, esto es un alcohol. Las feromonas en general son oxigenadas en el carbono 1. Vamos a ver nuevamente que hay este tipo 2 en donde aparecen no oxigenadas, o sea, hidrocarburos. Esta funcionalización en el carbono 1, lo más común es que sean aldehídos, alcoholes o ésteres, y en el caso de ésteres son muy comunes los acetatos y no tan comunes otro tipo de ésteres. O sea que en el caso de ésteres, el alcohol es la cadena larga y el ácido es la cadena corta, por ejemplo, en el caso del acetato, una cadena de 2 carbonos. Aparecen en las feromonas de tipo 2 otro tipo de funciones, ya no en el carbono 1. Pueden aparecer epóxidos, pueden aparecer cetonas y en algunos casos simplemente son hidrocarburos insaturados. Esas son entonces las generalidades de lo que estamos viendo acá. Es una típica feromona de tipo 1, que son las más comunes. Átomos de carbono pares, función oxigenada en C1, derivan de ácidos grasos saturados por acortamiento de cadena. Esto lo vamos a ver en un ratito. Fíjense que, bueno, esto es un compuesto de 16 átomos de carbono, pero en realidad de 14 o de 12 son extremadamente comunes y los ácidos grasos saturados comunes en realidad tienen más átomos de carbono. O sea que hay un acortamiento de cadena que vamos a ver en un ratito. Las feromonas de tipo 2, que son menos numerosas, quizás podemos decir un 80% de los compuestos identificados en Lepidoptero son de tipo 1 y el resto de tipo 2. En realidad se habla de un tipo 3. Cuando se restringe al tipo 2 a las feromonas que son claramente derivadas de ácidos grasos insaturados, con 3 insaturaciones, por ejemplo, en típicas posiciones omega 3, omega 6 y omega 9. Acá tenemos omega 3, omega 6 y omega 9, ¿verdad? Típico ácido como el linolénico. Hay feromonas entonces que se derivan de esos ácidos grasos insaturados, que son muy comunes también en animales, a diferencia de las de tipo 1 que se derivan de ácidos grasos saturados. Estas feromonas de tipo 2 no ocurren en cualquier grupo de lepidópteros, son más bien en pocas familias que son consideradas familias derivadas, es decir, que no son troncales al grupo de los lepidópteros, sino que son familias evolutivamente más tardías y suelen tener un número de carbonos impares. La razón de esto, evidentemente, es que durante la biosíntesis hay una decarboxilación, ¿verdad? O sea, la biosíntesis parte de un ácido graso insaturado que es par en cuanto a su número de carbonos y por una decarboxilación entonces queda con un número de carbonos impares. Lo otro que ocurre muy diferente a las de tipo 1 es que en vez de haber un acortamiento de cadena para llegar a la feromona final, suele haber un alargamiento de cadena. O sea, es común que las feromonas de tipo 2 sean más largas que, por ejemplo, los 16 átomos de carbono del ácido del cual se originan, que sean, por ejemplo, de 17 a 23 átomos de carbono, son largos comunes. Bueno, entonces cubrimos un poco algunos aspectos de la química de feromonas de lepidópteros. En realidad, si fuéramos exhaustivos, faltaría cubrir bastante más, pero en cuanto a la presencia de algunos grupos funcionales un poco extraños, como grupos nitrogenados o algunos triples enlaces, me parece que igual eso se puede buscar en la bibliografía y no es realmente algo que sea tan relevante de cubrir. Entonces pasemos a lo que es el otro aspecto, o otro de los dos aspectos, de los aspectos importantes en este proceso de comunicación, que es la emisión de feromonas. Y este aspecto puede estudiarse desde muchos abordajes diferentes.
Uno de ellos es el ritmo de emisión. Y el ritmo de emisión varía mucho en diferentes especies, pero lo que ocurre es lo que podemos ver acá. Acá es entonces una gráfica que muestra el porcentaje de hembras en postura de llamada, o sea, de estar emitiendo feromonas, hembras de una especie X del lepidóptero, no importa cuál. En este caso es Spodoptera litoralis, que es una plaga muy importante. Y lo que podemos ver acá es las horas del día, digamos, 6, 12, 18, 24. Lo que está marcado más oscuro son las horas de la noche y el resto son las horas del día. O sea que tenemos un fotoperíodo, digamos, de una duración del día más larga que la duración de la noche. Y lo que podemos ver es que claramente el número de hembras llamando aumenta durante la noche, baja durante el día, vuelve a aumentar y así todos los días. Entonces, faltó decir aquí que en realidad en este experimento en particular que les estoy mostrando, la luz estaba constante, o sea, no había horas del día y la noche. Sí, los insectos habían estado sujetos antes a horas de día y noche, o sea, con luz y sin luz, pero no durante estos días del experimento. Lo cual muestra que las feromonas están, o sea, la emisión de feromonas está sujeta a un ritmo circadiano, es decir, que es controlado por factores internos y no exclusivamente por factores externos, por ejemplo, la luz. Eso no quiere decir que no se pueda modular por factores externos, entre ellas, por ejemplo, la luz. Entonces, en la siguiente gráfica, lo que vemos es que acá vemos como hay una de los grupos de insectos, de hembras, que se corrió un poco, ¿sí? Y ese corrimiento responde a lo que aparece aquí en la flecha, que es, no viene al caso, a esta hembra se le hizo un cierto tratamiento, y en la línea gris está el grupo control, y vemos que ese tratamiento externo modificó el patrón de llamada, el patrón temporal de llamada. O sea que está sujeto a un ritmo circadiano, pero ese ritmo circadiano pueden ser modulado por factores externos. Y esos factores externos pueden ser una gran diversidad, y entre ellos puede ser, por ejemplo, el fotoperíodo. Por ejemplo, las horas de día y de noche pueden afectar este ritmo circadiano. Un ejemplo bastante clásico, nosotros imaginemos las diferentes, digamos, las poblaciones de una cierta especie que pueden durar, la vida de uno de estos insectos pueden ser 3 meses o algo así. Entonces, durante una temporada de verano podemos tener varias generaciones. Hay generaciones que son más tempranas en la temporada, digamos. Por ejemplo, las larvas se crían cuando el fotoperíodo está aumentando, cuando va pasando de la primavera al verano. Y luego va a haber una generación de verano y una generación en donde el fotoperíodo empieza a cortarse, la generación de otoño. Entonces, uno podría pensar que naturalmente los insectos cuyas larvas se criaron en la generación de otoño van a prepararse para el invierno. Por lo tanto, quizás su comportamiento reproductivo como adultos cambie respecto a las generaciones anteriores. O sea que, y de hecho eso es el caso en muchas especies, hay una llamada más tardía, hay un cambio, no importa cuál, pero hay un cambio en el patrón temporal de llamada. Entonces, el mensaje que quiero transmitir aquí es: la emisión de feromonas está sujeta a un ritmo circadiano, pero es un ritmo circadiano entonces que puede modularse por factores externos. Otro aspecto, además del ritmo, es la anatomía. Bueno, ¿desde dónde se liberan estas feromonas? Y acá, como ustedes no tienen por qué saber nada de insectos, es un tema que nosotros hemos estudiado un poco, vale la pena detenernos un poco para ver un concepto bastante básico sobre la anatomía de insectos. Los insectos tienen un exoesqueleto, un esqueleto interno, no tienen huesos adentro como tenemos nosotros, que son los que nos mantienen y en donde se afirman nuestros músculos, sino que tienen un esqueleto externo, es que es lo más parecido que ustedes pueden pensar a una armadura. Una armadura, si fuera
completamente rígida, la persona que está dentro obviamente no se podría mover. Por eso la armadura tiene muchas zonas en las cuales hay como articulaciones, en donde hay una tela blanda que permite mover entonces las partes rígidas de la armadura. Eso mismo pasa en los insectos. También ocurre que cuando pensemos este señor dentro de su armadura, si ese señor se muere, bueno, adentro no quedará nada, pero la armadura va a quedar. Eso entonces también pasa con los insectos y eso hace que nosotros podamos tener colecciones de insectos durante décadas y décadas en placares, porque el exoesqueleto, que es lo que nosotros vemos, queda intacto cuando en realidad todas las partes blandas del insecto, obviamente cuando se mueren, se terminan por descomponer. Bien, esa armadura entonces se conoce como integumento. El integumento está formado por dos partes, una parte que es, vamos a ir de adentro para afuera, celular, o sea, una epidermis, es algo, si quieren, que puede llegar a ser similar a nuestra piel, una capa celular viva, digamos, ¿sí? Que puede estar representada aquí. Luego tiene una cutícula, que no es celular, ¿sí? Que está compuesta por diferentes compuestos, pero que no son células, no es un tejido vivo. Y esa cutícula tiene varias partes. La parte más exterior, que acá se representa como esta línea muy delgada, marrón, se conoce como la epicutícula. Y es una zona extremadamente lipídica, son básicamente distintos tipos de lípidos, una capa como de cera. Acá es donde están los hidrocarburos cuticulares, que ya hablamos durante el curso y quizás vamos a volver a hablar en otro momento. Básicamente es una capa exterior que previene la desecación del insecto, para que no pierda el agua. Es como una especie de capa impermeable para que no pierda el agua, y eso es netamente una capa de lípidos. Luego, por debajo de esa capa de lípidos viene una zona bastante más gruesa que se conoce como procutícula, y que dentro de esta procutícula hay dos regiones, la exo y la endocutícula. La exocutícula está del lado de afuera y la endocutícula del lado de adentro. Una es dura y oscura, la otra es blanda y clara. Y acá es donde aparece el concepto de las articulaciones de la armadura, ¿sí? Cuando la armadura es dura, quiere decir que tenemos las dos, exocutícula y endocutícula. En las zonas blandas de la armadura tenemos solamente endocutícula. Cuando el insecto muda, si ustedes ven un insecto recién mudado de un estadio larval al siguiente, van a ver que ese insecto es todo blanquito y blando, ¿sí? Y que con las horas, o sea, básicamente lo que están viendo en ese insecto es esta parte que está acá, la endocutícula. Con las horas empieza a oscurecerse porque se secretan unas quinonas que lo que hacen esas quinonas es hacer como enlaces cruzados con las proteínas y enlaces cruzados entre sí, y entonces dejan toda esta superficie más oscura y más dura, y eso es lo que va a endurecer al insecto, eso es lo que va a formar la parte dura de la cutícula. Bien, todo este nivel de detalle, ¿a qué se debe? Bueno, volvamos al tema de la emisión de feromonas, pero el tema de la emisión de feromonas se acompaña de algo más general, que es las glándulas exócrinas de insectos. Si nosotros volvemos al epitelio que le mostré en la diapositiva anterior, todo lo que está por encima, o sea, toda la parte de la cutícula, que no es epidermis, es secretada justamente por la epidermis. Todos esos componentes son secretados por la epidermis. Por lo tanto, la epidermis es un epitelio con una gran capacidad de secretar compuestos, un epitelio secretor. Si nosotros pensamos en la cutícula como esta línea que está acá, la cutícula más el epitelio, y ocurre una invaginación, ¿sí? Lo que tenemos acá es el lado interior del insecto y el lado exterior del insecto, y luego tenemos una glándula, y esa glándula básicamente está forrada internamente por cutícula, por lo tal está de alguna manera aislada del interior del insecto. O sea que el insecto puede tener, en esto que llamamos reservorio de la glándula, puede tener compuestos muy irritantes como el ácido fórmico, por ejemplo, el ácido acético,
distintos compuestos quinonas, distintos compuestos muy irritantes o tóxicos, pero que no tienen ningún efecto sobre el insecto porque están separados del lado interior. ¿Tá? Esas glándulas, esa es la típica estructura de las glándulas exócrinas, tienen algún tipo de abertura que está regulada en general por músculos, y entonces este tipo de glándulas, además de compuestos defensivos, son los que ocurren en el caso de las glándulas secretoras de feromonas. Lo otro que podemos ver aquí es cuando consideramos, si volvemos al concepto este de la armadura, que precisa regiones blandas para poder tener articulaciones. Bueno, lo mismo pasa con, por ejemplo, un típico abdomen de un insecto, ¿verdad? Que es como si fuera un tubo telescópico, donde tenemos regiones duras conectadas entre sí por regiones blandas. Esas regiones blandas, que pueden representarse de esta manera, se conocen como membranas intersegmento. Básicamente es cutícula, pero es cutícula que se dice que no está esclerotizada, o sea, no tiene ese proceso de oscurecimiento y endurecimiento que producen las quinonas. Mientras que los anillos están esclerotizados, son duros. Lo que ocurre entonces es que si este tejido se especializa en ser un tejido secretor, de aquí entonces pueden llegar a emitirse, por ejemplo, feromonas u otros compuestos, ¿sí? Porque este tejido blando puede evaginarse hacia afuera, por ejemplo, por presión de la hemolinfa, que es la sangre del insecto, ¿sí? Y eso entonces hace que los componentes que se van produciendo acá se vayan emitiendo. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo puede verse esto en la vida real? Bueno, puede verse en distintas formas de esta manera, ¿no? En realidad, diferentes insectos, en algunos casos es muy poco obvio. Este es un ejemplo de un insecto que nosotros trabajamos, que es una plaga de soja y de leguminosas forrajeras de Uruguay, que nosotros caracterizamos la feromona. Bueno, esta es la glándula de feromona. Acá tenemos otros ejemplos, bueno, mucho más evidentes, donde justamente lo que están viendo en realidad era lo que se veía en el esquema anterior. Todo esto que se ve como amarillo aquí es esa membrana intersegmento especializada en la producción y emisión de feromonas. Bien, entonces hablamos un poco del ritmo de producción y emisión de feromonas, de la anatomía. Recién estuvimos viendo algunos ejemplos de glándulas. Siempre tenemos que recordar que estamos hablando de lepidópteros y que cuando vamos a hablar de otros grupos, en realidad hay una enorme diversidad. Hablemos un poco ahora de la biosíntesis de feromonas. Dijimos antes ya que la biosíntesis de feromonas en el caso de lepidópteros deriva de ácidos grasos. Bueno, ¿cómo ocurre esto? Los ácidos grasos típicos, por ejemplo, ácidos grasos saturados de 16 o de 18 átomos de carbono, palmítico, estiárico, se biosintetizan muy comúnmente a partir de unidades de acetato, por eso tienen un número par de átomos de carbono. Esto es un fenómeno bioquímico que forma parte del metabolismo primario y es extremadamente común en organismos. A partir de este ácido graso saturado, entonces, podemos obtener lo que va a ser después el compuesto de la feromona. Fíjense cómo el grupo ácido acá se redujo y es un grupo alcohol. En este caso está acetilado por ácido acético, digamos, pero en realidad la cadena del ácido ahora es una cadena con un grupo alcohol. Tiene una insaturación, tiene una cadena más corta, tiene 12 átomos de carbono, más el acetato obviamente, y acá tenía 16. Bueno, ¿cómo podemos saber experimentalmente que las feromonas provienen de ácidos grasos? Bueno, los primeros estudios que se hicieron para comprobar esto se hicieron con acetatos marcados con carbono 14, o sea, con carbono radioactivo. Y luego lo que se vio es que el compuesto final, o sea, la propia feromona, tenía actividad radioactiva, con lo cual entonces el acetato a través del ácido terminaba en la feromona. El uso de compuestos de precursores marcados
en este caso con carbono radiactivo, pero en general lo que se usa, esto es un estudio muy viejo, pero lo que se usó después fueron en realidad precursores marcados, pero con isótopos estables, por ejemplo carbono 13 o deuterio son los más comunes, y luego entonces por espectrometría de masa o por espectrometría de resonancia magnética nuclear se pueden buscar las marcas carbono 13 o deuterio, lo que se esté usando, en el producto final. Ese es el típico enfoque o cómo se encara un estudio de biosíntesis. Pues bien, entonces está súper comprobado que la biosíntesis de feromonas de lepidópteros proviene de ácidos grasos a partir de unidades de acetato. ¿Cómo podemos pensar en este procedimiento y por qué puede ser útil desde el punto de vista quizás del estudio más biológico del proceso de comunicación y no tanto el enfoque bioquímico? ¿Qué es lo que pasa para que podamos pasar de este ácido graso a la feromona? Bueno, para empezar tiene que haber la generación de una desaturación, ¿verdad? O sea, un doble enlace que tiene que ocurrir en un lugar determinado del compuesto. Por eso decimos regio específica. Formación de un doble enlace en un cierto átomo de carbono previsible, digamos. Luego tiene que haber algún tipo de acortamiento de cadena, ¿verdad? Porque pasamos de un compuesto más largo a un compuesto más corto. El acortamiento de cadena en realidad es el típico metabolismo de ácidos grasos común en los organismos, que es la reducción oxidativa, o sea que se van perdiendo de a 2 átomos de carbono por paso. Y luego tenemos una reducción del grupo funcional en carbono 1. Este es un grupo ácido oxidado que pasa a un carbono alcohólico, digamos, de vuelta. Después aparece esterificado, pero este carbono entonces está reducido al carbono de donde partió. Este carbono y este carbono son equivalentes. O sea que hubo un proceso de reducción. Luego puede haber habido, como en este caso, una acetilación posterior a la reducción. ¿Qué tiene este paso de importante? Bueno, si nosotros asumimos que la comunicación por feromonas ocurre a través del aire y tienen que ser entonces compuestos volátiles que puedan llegar a grandes distancias, nunca podrían ser ácidos. Los ácidos no van a ser volátiles, o si son volátiles, son volátiles a corta distancia. Obviamente los ácidos de cadena muy corta sí son volátiles, pero estos ácidos de cadena larga no son volátiles. Sin embargo, los alcoholes, aldehídos, acetatos sí son volátiles. O sea que este paso tiene que ver con el aumento de la volatilidad. Pensemos ahora en estos pasos de desaturación, acortamiento de cadena, reducción del grupo funcional. En esta transparencia, que es un poco larga, vamos a ver cómo esos procesos bioquímicos que son bastante simples pueden llevar a una enorme diversidad de compuestos, que es lo que vemos justamente en las mezclas de feromonas de lepidópteros. Vamos a ver paso a paso esta transparencia que es un poco compleja. ¿De dónde puede salir la variabilidad de compuestos que vemos en las feromonas de lepidópteros, por ejemplo? Bueno, para empezar, podemos partir de ácidos grasos distintos, palmíticos, estiáricos son los más comunes, 16 o 18 átomos de carbono. Imaginemos que tenemos una desaturación, dijimos que precisamos la generación de un doble enlace, ¿verdad? Entonces podemos tener una desaturasa que sea específica para colocar un doble enlace en el carbono 11 del ácido palmítico y otra diferente que coloque un doble enlace en el carbono 11 del ácido estiárico. Pero además, en diferentes organismos tenemos desaturasas que van a reconocer o van a formar un doble enlace en un carbono distinto. O sea que ya ahí tenemos una posible fuente de diversidad en la ubicación de esta desaturación. Sin embargo, la más común es la desaturasa que ocurre en el carbono 11. Tenemos entonces, este es el resultado de cada una de esas dos insaturaciones, y luego tenemos el acortamiento de cadena, o sea, la pérdida de dos carbonos. Fíjense cómo ahora la insaturación pasó del carbono 11 al carbono 9, porque la pérdida de unidades de carbono ocurre desde el lado del grupo ácido.
O sea que el doble enlace como que se aproximó al grupo funcional, ¿verdad? Por eso lo bajamos de 11 a 9, porque la pérdida entonces de vuelta es desde el grupo ácido del ácido graso. Entonces, si podemos tener varias rondas de acortamiento de cadena, pasamos de Z914 a Z712, pero si empezamos del ácido estiárico, bien que llegamos a algo diferente. Si tenemos una ronda más, acá llegamos a dos compuestos que son 12 átomos de carbono, pero la insaturación está en diferente posición. Si seguimos ahora, vamos a ver que tenemos acá una mezcla posible, simplemente variando el ácido de partida original. Una mezcla posible que es la propia feromona de la especie. Si ahora imaginamos que cualquiera de estos pasos puede darse en forma diferente o interrumpirse antes, lo que vemos es que diferente orden o diferente secuencia en cómo ocurren estos pasos biosintéticos puede dar lugar a una enorme diversidad de compuestos. Puede haber especies que tengan una segunda desaturasa que reconozca a un compuesto ya insaturado y que le ponga una nueva insaturación, y ahí pasamos a tener las feromonas con dos insaturaciones, y así sucesivamente, pero son básicamente procesos bioquímicos relativamente simples y por lo tanto son procesos bioquímicos relativamente simples de evolucionar, o sea, de cambiar a través del tiempo. Y para ver eso vamos a volver a un ejemplo que vimos en la clase pasada. Ustedes se acordarán de la clase anterior que vimos este ejemplo, que es un ejemplo bastante clásico de cómo una misma especie, a través de una divergencia en la composición de la mezcla de sus feromonas, potencialmente va a terminar siendo dos especies diferentes. Por eso se habla de razas, la raza E y la raza Z, que tiene para este mismo compuesto, o sea, un compuesto de 14 átomos de carbono, un acetato insaturado en 11, tiene mayor cantidad de E o mayor cantidad de Z. Esta especie europea, Ostrinea nubilalis. Esto es un ejemplo entonces que ya lo comentamos la clase pasada. Ahora, tomando un poco lo que estábamos viendo recién sobre la biosíntesis de estos compuestos, veamos con qué nos encontramos. Si nosotros tratamos de racionalizar cuál puede ser el origen de las dos razas con la biosíntesis de los compuestos, bueno, veamos. Partimos del ácido graso de 16 átomos de carbono. Acá donde aparece beta oxidasa, lo que está queriendo decir básicamente es acortamiento de cadena por oxidación y posterior pérdida de dos oxidaciones en posición beta al grupo acilo y posterior pérdida de dos átomos de carbono. Pasamos a tener un ácido ahora de 14 átomos de carbono, y acá en esta especie es donde actúa entonces la desaturasa. Es una desaturasa delta 11, o sea que coloca su doble enlace en la posición 11 de esta cadena de 14 átomos de carbono. Bien, como una raza es E y la otra raza es Z, uno podría pensar, bueno, las dos razas, tienen diferentes desaturasas, sería como lo más lógico, ¿verdad? Sin embargo, a través de bastante tiempo de investigación, lo que se vio es que las dos razas tenían exactamente la misma desaturasa. Era una desaturasa que produce una relación EZ fija de 70-30, o sea, 70% de E y 30% de Z. Bien, o sea que por acá, por la desaturasa, no se explicaba el origen de las dos razas. Luego viene la reducción del grupo acilo a el grupo alcohol. Luego viene, después del grupo alcohol, viene la acetilación, ¿verdad? Para lograr el compuesto final. Y justamente acá, en la reductasa, es donde aparece la divergencia entre las dos razas. ¿Por qué? Porque hay una raza que tiene una reductasa que prefiere como sustrato el compuesto E, y una raza que tiene como reductasa una enzima que prefiere como sustrato el compuesto Z. Entonces la insaturación se forma una mezcla 70-30, pero en la reducción por
la especificidad del sustrato de la reductasa es que llegamos a mucho más E en un caso y mucho más Z en el otro. Luego la acetiltransferasa no tiene ninguna preferencia, pero arrastra las proporciones EZ del paso anterior en la biosíntesis. Entonces, este conocimiento de la biosíntesis permite entonces ver de alguna manera un proceso evolutivo a nivel molecular. Cuando eso se llevó a nivel genómico, que no lo muestro acá porque no lo tengo, pero esto digamos, se logró caracterizar a nivel de la secuencia aminoácidica de estas dos reductasas, y luego el de la secuencia aminoácidica se logró caracterizar, secuenciar el gen correspondiente, y lo que se vio entonces es que estas dos reductasas difieren en un único aminoácido, y ese único aminoácido de diferencia difiere en una única mutación en el gen de una base en la secuencia de ADN. Entonces, básicamente lo que podemos ver acá en general es una mutación de una base que genera un cambio en un aminoácido, que genera un cambio dramático en una señal que básicamente lo que va a generar son dos razas que eventualmente van a terminar siendo dos especies diferentes a través del tiempo, ¿verdad? Entonces es como un sistema muy interesante para poder ver entonces a nivel molecular cómo puede ocurrir un evento de especiación. Bien, como último punto de esta parte del proceso de comunicación, que es la parte de la emisión, les quería comentar muy brevemente algún aspecto sobre el control. Veamos, nosotros cuando hablamos del ritmo vimos que había claramente momentos en donde la feromona está siendo emitida y momentos en donde no es emitida. Uno podría pensar, bueno, quizás produce todo, pero después lo que hace es regular la emisión. Puede ser, no es el caso. Estos compuestos se emiten ni bien se producen, por lo tanto lo que se controla es la biosíntesis. Y el control no tiene se ha trabajado mucho sobre el control y sobre los mecanismos de control a nivel molecular, y tiene diferentes estrategias en diferentes grupos de insectos. Para empezar, este control, como ya vimos, está regulado por factores internos, puede ser ritmo circadiano del que ya hablamos. Esos factores internos también tienen vínculo con factores internos, pero más de orden fisiológico, como la maduración de las gónadas, y también con factores externos, como ya vimos, por ejemplo, el fotoperíodo, entre otros. Ahora, ¿cómo se ejerce ese control? Ese control en diferentes grupos de insectos se ejerce de dos formas distintas. Un control hormonal, y básicamente acá participan las mismas hormonas que participan durante todo el desarrollo del insecto, hormona juvenil y ecdisona, que como ya vimos participan en diferentes momentos del desarrollo del insecto. Y básicamente estas hormonas lo que hacen es regular la expresión génica, es decir, la expresión de ciertos genes que participan de la biosíntesis de feromonas. Pero de lo que más se conoce es el Lepidopteros, nuevamente, es un control completamente distinto. Es un control no por hormonas, sino por neurohormonas, es decir, un control por hormonas, pero que son emitidas por el sistema nervioso y que son péptidos. Acá viene el nombre PBAN en inglés, que viene de neuropéptido activador de la biosíntesis de feromonas. De ahí viene el nombre PBAN. Son péptidos cortos de 30 y algo de aminoácidos y extremadamente conservados en diferentes especies, ¿no? O sea que no hay péptidos distintos para diferentes especies, sino que son péptidos muy conservados con algunos cambios entre especie y especie. Lo otro que es interesante es que en vez de regular la expresión génica, lo que hacen es regular la actividad enzimática justamente del proceso de biosíntesis que acabamos de ver. Bueno, se ha trabajado bastante sobre estos PBAN, y también se pueden usar experimentalmente, por ejemplo, para incrementar la cantidad de feromona producida por un cierto insecto.
Uno puede preguntarse, bueno, ¿puede haber algún tipo de aplicabilidad en todo lo que estamos viendo? Bueno, acá les muestro algo que es bastante reciente. Es algo que un grupo en Suecia viene trabajando hace muchísimos años y es justamente uno de los talones de Aquiles para la aplicación de feromonas en el manejo de plagas es el costo de las feromonas sintéticas. Y bueno, este grupo se planteó hace mucho tiempo decir, bueno, podríamos lograr que las propias plantas sinteticen feromonas de las plagas que las atacan. Esto, por supuesto, involucra transformación genética, o sea, la expresión de ciertos genes en la planta que no son de la planta, digamos. O sea, organismos genéticamente modificados, que bueno, eso en sí mismo tiene todo un aspecto muy controversial. Pero bueno, este equipo lo que quería mostrar era justamente que ellos podían lograr que una cierta planta, por ejemplo un cultivo, pudiera expresar, sintetizar las feromonas de una plaga para, por ejemplo, lograr el mecanismo de confusión sexual del que vamos a hablar en la clase que viene. Y bueno, para lograr eso, imagínense que tenían que conocer cada una de los pasos de la biosíntesis y de las enzimas involucradas en esos pasos para poder lograr introducir los genes correspondientes en el genoma de la planta. En realidad no lo hicieron a través del genoma de la planta, sino a través de un hongo que actúa como un intermediario, digamos, y que es el que, en definitiva, donde los genes están expresados. Pero bueno, es un ejemplo de una aplicación de todo este conocimiento de la biosíntesis de feromonas que conversamos recién. Pasemos ahora al otro extremo del proceso de comunicación, a la recepción. O sea, en el caso del Lepidopteros estamos hablando del lado del macho, ¿verdad? Nosotros ya hablamos un poco de, bueno, también se puede abordar de diferentes enfoques, qué es lo que pasa cuando ocurre la recepción. Uno de esos enfoques es el comportamiento. Nosotros ya vimos eso en la clase pasada, vimos cómo es el vuelo del macho, que el macho tiene un vuelo a contraviento cuando detecta la feromona, que no es que en realidad siga un gradiente de concentración, sino que lo que hace es volar a contraviento. Cuando pierde la feromona hace un giro y empieza a volar perpendicular al viento hasta que cuando vuelve a detectar la feromona vuelve a volar contra viento. Eso es lo que resulta, en definitiva, es un vuelo que puede verse como un vuelo en zigzag. Cuando un compuesto volátil es emitido desde un punto en el aire, no va a ser como está representado aquí, como una especie de ola, digamos, como una onda de olor relativamente homogénea, sino que lo que va a estar es el olor termina como en pequeños bolsones de olor y en el medio tiene espacios de aire en donde no hay olor. ¿tá? O sea que esto es lo que el macho en la realidad tiene que enfrentarse y por eso es que va a estar constantemente encontrando y desencontrando la feromona y esa es la forma que tiene para responder, para llegar a la fuente de olor. Otro aspecto que puede ser relevante es, bueno, cuál es la anatomía del órgano receptor del macho. Bueno, la anatomía en general en insectos que tiene que ver con olfacción son las antenas, es el órgano por excelencia de la olfacción en insectos. No quiere decir que algunos insectos no puedan detectar compuestos volátiles, o sea, a eso nos referimos cuando hablamos de olfacción, ¿verdad? Con la detección de compuestos volátiles en aire, en diferencia de la gustación, que es compuestos no volátiles en general en agua. Entonces la olfacción, sí, prácticamente por excelencia tiene que ver con las antenas. Si lo vemos un poco más en detalle, de alguna manera tenemos que las moléculas tienen que alcanzar desde el exterior, o sea, son moléculas en aire, tienen que alcanzar una dendrita de una célula nerviosa. Ese es el proceso por el cual el primer proceso de olfacción
es ese, ¿verdad? Nosotros tomamos una antena, acá están las ramificaciones de la antena, y en las ramificaciones de la antena acá seguimos ampliando y llegamos a estos pelos. Acá tenemos la ramificación de la antena, tiene una zona que es vacía, que es la luz de la antena, y tiene estos pelos sensoriales, ¿sí? Estos pelos sensoriales ahora vamos a ver que se llaman sencilias o sencilios, sensila en inglés, y estos pelos sensoriales son pelos cuticulares, o sea, esta es la cutícula del insecto que se ha transformado un poco, pero sigue siendo cutícula, y se dice que están inervados. ¿Por qué están inervados? Porque tienen dendritas que neuronas, perdón, que proyectan sus dendritas hacia adentro del pelo, ¿sí? Acá tenemos representadas dos neuronas, y eso es muy común en las sensilas olfativas, están inervadas por dos neuronas. En las neuronas típicas olfativas se dice que son bipolares, no porque cambien de humor regularmente, sino porque tienen una única dendrita hacia un lado y el axón hacia el otro con respecto al cuerpo neuronal. O sea, tienen dos salidas, digamos, una salida de la dendrita y para el otro lado el axón, en vez de ser ramificados como son las dendritas que estamos quizás acostumbrados a pensar. Si ampliamos una vez más, ahora esta sección que está acá dentro del pelo, ¿sí? Lo que vemos es la cutícula porosa, que no necesariamente es así en todo el insecto, sino que esta es una cutícula que es modificada porque tiene poros, es por estos poros que ingresa el compuesto volátil, ¿sí? Y acá está lo que sería la dendrita, es acá donde tiene que llegar el compuesto. Acá lo que ocurre es que dentro de lo que es, ya aquí adentro, dentro de lo que es el pelo sensorial, lo que tenemos acá adentro es un medio acuoso que se conoce como la linfa de la dendrita. Es acá que tiene que llegar entonces la feromona. Pero claro, el problema es que es un compuesto volátil, por lo tanto es un compuesto no polar, por lo tanto atravesar este medio líquido acuoso parece un desafío importante. Vamos a ver cómo es que eso puede pasar. Acá vemos otro esquema de un pelo sensorial. Acá vemos la cutícula porosa. Es por acá entonces que entra la feromona. Acá vemos las células, las neuronas sensoriales, ¿sí? Que son las que proyectan entonces las dendritas hacia el pelo. En general, cada una de estas neuronas responde a un compuesto solo, en el caso de feromonas. Entonces, en el caso de una mezcla, va a responder a uno o a otro compuesto. Tenemos acá la linfa del receptor, que es lo que decíamos que es un medio acuoso. Y bueno, después tenemos que el pelo sensorial está protegido de alguna manera por células accesorias, y eso no viene mucho al caso. Pero básicamente el órgano olfativo por excelencia, que es lo que está dentro de las antenas, es este pelo sensorial o sensilia, ¿sí? Un pelo cuticular, cutícula porosa, inervado por dendritas que vienen de lo que llaman las neuronas sensoriales, que son las que van a detectar en definitiva a los compuestos importantes, a los compuestos que forman la feromona. Para que tengan una idea de números, acá tenemos de vuelta a von Bix-Mori, una antena puede tener varios miles de sensiles específicamente para reconocer al compuesto principal de la feromona. ¿tá? De ahí es que entonces son tan sensibles, porque es como que cada sensilia que está especializada en reconocer a ese compuesto va a sumar a la actividad de las otras. Entonces, una de estas neuronas es activada por unas pocas moléculas y unas pocas sencilias, o sea, la sumatoria de unas pocas sencilias ya activan la respuesta comportamental del macho. Por eso es que podemos pensar que una hembra emite en el orden de nanogramos y un macho que está a algunos cientos de metros de distancia va a encontrar el compuesto y poder encontrar a la hembra. Si nosotros vamos a un nivel un poquitito más detallado de este proceso, acá tenemos el mismo esquema que vimos recién, la cutícula, el pelo con poros, las neuronas que inervan el pelo. Esto que está representado en verde
es la linfa del receptor, o sea que es algún medio acuoso. La feromona, que es lipofílica, entonces está en el aire, tiene que ingresar a través de los poros y aquí es donde tiene que llegar a la membrana de la dendrita. Acá es donde apareció hace algunos años un jugador nuevo en este sistema, que es lo que se conoce como PBP. Vieron que acá dice PBP, PBP. Bueno, PBP quiere decir Pheromone Binding Proteins. Básicamente son proteínas que van a actuar para solubilizar y transportar compuestos lipofílicos. Las que son especializadas en compuestos de la feromona reciben este nombre, PBP, Pheromone Binding Proteins. Pero en realidad este proceso de olfacción de compuestos volátiles no solamente ocurre en el caso de feromonas, también ocurre para todo tipo de odorantes que el insecto va a percibir. Por ejemplo, odorantes, olores asociados a, imagínense, a flores, la planta hospedera, todo lo que el insecto puede llegar a precisar oler, van a ser en general compuestos lipofílicos que precisan de algún tipo de transportador. Entonces hay un nombre más genérico que es OBP, que quiere decir Odorant Binding Protein. O sea, en vez de pheromone, odorant como un término genérico. Pero la idea entonces, cuando aparecieron estos compuestos, inmediatamente se pensó, estas proteínas, inmediatamente se pensó, bueno, estas podrían llegar a ser la base de la especificidad. O sea, estas proteínas son las que reconocen a la feromona correcta, al compuesto correcto, y entonces solamente van a transportar al compuesto correcto. Entonces se trabajó bastante tiempo sobre estos compuestos, sobre estas proteínas, sobre las PBP. Vieron que acá aparece un nombre un poco más largo. Bmor es el nombre de la PBP porque fue identificada esta en particular en Bombyx mori. ¿Sí? Si hubiera sido en otra especie, en vez de Bmor aparecería otro nombre. Pero luego aparece A y B. Y esto fue un descubrimiento bastante interesante que les quería comentar, y es, bueno, ¿cómo es que ocurre que la proteína enlaza, o sea de alguna manera captura a la feromona, pero luego la libera cuando está cerca de la dendrita? Acá estamos representando la membrana plasmática de la dendrita, y acá estamos representando esto que se ve en azul, en violeta, son las típicos proteínas de membrana que actúan como receptores a nivel de membrana, ¿sí? Receptores olfativos a nivel de membrana. Estos son bastante conservados en su forma genérica, inclusive en nuestro caso nuestros receptores olfativos tienen esta forma transmembrana con un cierto número de vueltas, son muy conservados a través de la evolución. ¿Por qué la capturan en un lado y la liberan en el otro? Bueno, lo que se vio es que la proteína, esta PBP, tiene dos conformaciones, y esas conformaciones, o sea, es la misma proteína, pero son conformaciones que dependen del pH. Y el pH cambia cuando estamos más cerca de la dendrita o cuando estamos más lejos de la dendrita. pH más ácido o pH más neutro o básico. Ese cambio conformacional resulta en lo que vamos a ver a continuación. Ese cambio conformacional que se muestra acá en una animación, básicamente lo que hace es que dependiendo del pH va a quedar un sitio activo libre, donde acá se representa ese sitio activo libre con la feromona, ¿sí? Esta molécula en azul, en violeta, está representando a la feromona, pero cuando el pH va bajando, al acercarse a estar más cerca de la dendrita, hay un cambio conformacional donde hay una hélice, una nueva hélice alfa que de la propia proteína que ocupa su sitio activo, y eso hace entonces que la afinidad que tiene por la molécula de feromona caiga y por lo tanto la feromona se libera cerca de la dendrita, de forma que interactúa entonces con el receptor olfativo que está en la membrana de la dendrita. Este mecanismo se considera que es bastante general entonces de cómo funcionan estas PBP o las Odorant Binding Proteins en general. Un cambio conformacional dependiente del pH. Ahora bien, entonces el proceso que podemos pensar es decir, bueno, la feromona viene en el aire, o el compuesto volátil viene en el aire, es capturado por la PBP, es liberado,
interactúa con el receptor olfativo que está en la membrana de la dendrita y esto ahora se transforma en una señal básicamente nerviosa. Pero falta un paso fundamental y ese paso es que no podemos quedarnos con el receptor olfativo de membrana ocupado. Tiene que haber una forma en la cual se libere, porque si no, el insecto perdería sensibilidad enseguida. Tiene que mantener una sensibilidad alta. Entonces, acá donde aparece otra enzima importante que recibe el nombre de ODE, o sea, Odorant Degrading Enzyme, que como dice el nombre, lo que hace es básicamente degradar el compuesto odorífero para que quede liberado entonces el receptor de membrana y no se pierda la sensibilidad. Entonces, viendo un poco el esquema en su conjunto, lo tenemos acá, el compuesto odorífero, por ejemplo la feromona, capturado por la PBP, la PBP cambia de conformación, interactúa con el receptor de membrana en la célula nerviosa y luego es degradado por una enzima entonces que libera ese receptor de membrana. Ese entonces sería el proceso a nivel molecular. En realidad, posteriormente a estos trabajos, cuando se vio que en realidad las PBP no eran en realidad la base de la especificidad, sino que había una gran homología en PBPs de diferentes insectos, o que si había algún tipo de selectividad era muy menor, entonces la atención pasó a estar a nivel de los receptores olfativos en la membrana de la dendrita como la base justamente de la especificidad en la olfacción. O sea, todos estos estudios de los mecanismos de olfacción, una de las preguntas importantes que tienen es, bueno, ¿dónde ocurre la especificidad? ¿Dónde es que el macho va a detectar esta es la feromona de la especie que tengo que responder y esta no? Esto puede ocurrir entonces a nivel periférico, como vimos todo este proceso que estamos viendo, o sea, a nivel de la recepción, o puede ocurrir mucho más en forma posterior a nivel del sistema nervioso central. Y bueno, entonces el foco a través de los años pasó de estar de este sistema, por ejemplo, de las PBP a los receptores olfativos y el sistema nervioso central. Y aparentemente es a estos dos niveles donde ocurre en definitiva la especificidad o el reconocimiento de las diferentes señales odoríferas, tanto feromonas como olor vinculados a la alimentación, por ejemplo. Entonces se está trabajando mucho, en el caso de la olfacción a nivel molecular, se está trabajando mucho a este nivel. Bien, entonces creo que hicimos en esta clase un pantallazo sobre el proceso de comunicación en particular, enfocándonos en el epidóptero, que es donde hay más información. En el otro grupo importante que hay mucha información son los dípteros, por la presencia de Drosophila como modelo y por la presencia de diferentes especies de mosquitos, que también son un modelo muy importante por todo el enorme foco que se hace a los vectores de enfermedades. Por ejemplo, vector de malaria, dengue, etc. Entonces, abarcamos varios aspectos de la propia señal química, abarcamos aspectos del proceso de emisión y abarcamos aspectos del proceso de recepción. Y bueno, con esto vamos a ir terminando esta clase. Volviendo al esquema de la unidad de feromonas en general, entonces acabamos de ver todo lo que tiene que ver con química, biosíntesis y recepción, y en la próxima clase que voy a hacer disponible en los próximos días vamos a hablar de aplicaciones de feromonas en manejo de plagas con un énfasis en lepidópteros, pero también abarcando otros ejemplos. Así que la próxima clase entonces hablamos sobre aplicaciones. Bueno, espero que les guste la clase, que la puedan seguir, no duden en consultar dudas que puedan aparecer y bueno, que anden bien.